Hola, soy el pastor Vladi y les doy la bienvenida a un estudio más del Evangelio según Marcos. Hoy veremos el tema practicando fidelidad. Y es siempre con la misma alegría que nosotros le damos a cada uno de ustedes la bienvenida a estos estudios, recordando siempre que estamos abiertos a comentarios y en alguna medida responderemos a estos mismos como nos vaya siendo posible, porque lo que perseguimos es estudiar, es conocer, y como usted ha escuchado probablemente, y hoy lo voy a decir un par de veces más, desde la óptica hebrea, desde la óptica judía, pero no judía como hoy se entiende esto, sino del primer siglo como el Señor lo reveló. Entonces vamos a empezar con una oración. Yo quiero invitarle que usted me acompañe para que tengamos el sometimiento de nuestro entendimiento al Señor y Él nos vaya haciendo conectar sus verdades. Nuestro buen Dios, te damos gracias por estar nuevamente estudiando, teniendo la oportunidad de abrir el Evangelio, que es la revelación de tu palabra, y extraer de él esos conceptos que nos darán vida y vida en abundancia, que es lo que tú viniste a hacer cuando tomaste la forma de hombre y viniste a dar tu vida por nosotros. Hoy, con alegría, pero con el deseo de que tú grabes en nuestro corazón palabras nuevas, llegamos a ti y pedimos que hagas precisamente esto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, como siempre me gusta empezar con un repaso, un pequeño repaso. Y es que la semana pasada y las 2 semanas anteriores nos detuvimos nuevamente para cumplir una promesa que hice hace algunos estudios de detallar un poquito más lo que era el día sábado, más que el día sábado, el Shabbat, que empezaba de viernes, o empieza porque no ha dejado, de viernes cuando se oculta el sol, más o menos a las 6 de la tarde, a sábado a las 6 de la tarde. Y entonces hemos visto en estos dos estudios basados en el versículo 6.2, y hoy utilizamos este mismo contexto para partir de ahí, pero veíamos cómo se vivió el Shabbat en el último estudio en las comunidades del primer siglo, específicamente cómo Pablo lo legisla que debiera ser en Roma, aunque lamentablemente esto 100 años después de que la carta llegue a ellos, un par de personajes históricos empiezan a cambiar esto para distanciarse eh, ya de lo que del elemento judío de raza, porque hay un problema político, y esto en el siglo IV ya se convierte en una cuestión oficial en los concilios que después se dan dentro de la iglesia, y lo que pasó. Pero el resto es historia. Yo quisiera recordar que tanto Jesús como Saulo de Tarso, Shaul, Pablo como se le conoce, y cualquier otro escritor del Evangelio, cuando ellos legislaban en cuestiones de la ley, de la Torah del Señor, lo que hacían era enfrentarse al aspecto fariseo de tal, lo que luego llegó a conocerse como la ley oral, la Torah oral, y que llegó a ser el principal eje de lo que incluso hasta el día de hoy se conoce como el judaísmo. Y entonces en este aspecto es muy importante conectar que el Evangelio no viene a definir tanto el qué. Por eso hablamos de revelación, porque el qué ya fue entregado a Moisés, el qué ya fue entregado a los profetas, aunque también un poquito el cómo, pero el Evangelio más que nada viene a definir el cómo vamos a vivirlo, cómo es que Jesús cuando viene, muere por nosotros y nos hace practicantes de la justicia, entonces espera que nosotros vivamos. Y el tema de hoy, practicando fidelidad, se desprende precisamente del contexto de ese día, en donde ellos se encontraban
en la celebración de un tiempo de estudio dentro de la congregación del el Beit Knesset, o la casa de estudio, como se conocía en Israel, sinagoga, como se le llegó a conocer afuera del imperio. Y vamos a la lectura entonces. Vamos a empezar con el versículo 2. Marcos 6:2, la Reina Valera actualizada, dice: y cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos quedaban atónitos cuando le oían y decían: ¿de dónde vienen o dónde le vienen a estas cosas? Porque nunca lo habían visto en las casas de estudio fariseas, excepto por cuando él tenía 12 años. ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? Y entonces tenemos que agregar un poquito de información aquí con respecto a la casa de estudio. Y como usted bien sabe, porque lo hemos mencionado, la frecuencia y la idea de la casa de estudio, el Beit Knesset en Israel, es una idea farisea. Los saduceos, que eran otro grupo, ellos no tenían por costumbre reunirse una vez por semana, sino las 3 fiestas de peregrinaje. Pero el fariseísmo, cuando empieza a surgir, empieza a ver la necesidad de leer la escritura, y esto pasó en tiempos del dominio del imperio griego en Israel, y ellos empiezan a reunirse, empiezan a juntarse, e incluso esa costumbre de reunirse una vez por semana llegó al cristianismo, aunque se cambió el día, pero normalmente el cristianismo, especialmente el occidental, se reúne el día domingo una vez por semana. Y lo que yo quiero decir aquí o hacer acá, es que veamos más o menos cuáles eran los componentes de la reunión, porque eso lo sabemos, eso está legislado, y el Evangelio también da testimonio un poquito de eso. Y empiezo diciendo entonces que la idea de reunirse farisea en el Beit Knesset, la casa de estudio, fuera de Israel se empezó a conocer como sinagoga, pero la sinagoga es una palabra griega, al igual que es la palabra iglesia o eclesía, que significaban exactamente lo mismo. Y es así como se conoció fuera de Israel. Eclesía o sinagoga significan exactamente lo mismo, algo el día de hoy que es impensable, porque históricamente, pero esto es posterior al Evangelio, se le asignó al lugar de reunión cristiana como eclesía o iglesia, y al lugar de reunión judía como sinagoga. Esto es importante saberlo. Entonces, ¿qué era lo que ocurría cuando ellos se reunían? Y no voy a decir que esto lo hacían todos, pero está documentado especialmente en los libros hebreos de historia paralelos al Evangelio, cómo era más o menos una reunión de Shabbat. No es como es hoy en día entre nosotros, que estamos 1 hora, 2 horas y salimos corriendo. No, esto era algo que ellos se tomaban con mucha dedicación, pasaban 5, 6 y hasta 7 horas, porque más o menos esto era lo que ocurría. Entonces, en primer lugar, cuando acordaban iniciar, se empezaba siempre con la oración del Shema en hebreo. El Shema es la oración que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y que históricamente pues se lee hasta el versículo 10, me parece que es, o 12, en donde pues hay un recordatorio, y era como un llamado a, a poner atención bueno, estamos de alguna manera empezando con una oración, y esto lo hacemos nosotros en nuestras reuniones aún hoy en día, que empezamos con una oración, ¿verdad? Que sepa usted de dónde viene esto. Y luego, en una reunión de estas del primer siglo, les seguía entonces la lectura del texto hebreo de la Torá.
Y entonces, en primer lugar, esto se conoce como parashat de la semana o porción semanal, que lo que sucedió fue que se le atribuye a Esdras. Esdras viene y para facilitar la enseñanza, no sabemos si fue él o fue posterior a él, pero a él se le atribuye facilitar la enseñanza. Se distribuyeron las lecturas de toda la ley, es decir, de Génesis a Deuteronomio, en todas las semanas del año. Y entonces un Shabbat se leía, por ejemplo, de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 6, luego el siguiente Shabbat y tomaba el nombre de la primer palabra que se encontraba en la porción. Esto se distribuyó de tal manera que en un año se le puede dar la vuelta y luego se empieza de nuevo a leer la porción semanal de la Torá, del Pentateuco. Esto se leía en hebreo y luego se leía la porción de la Haftará. ¿Y qué es la porción de la Haftará? La Haftará es la lectura que se hacía de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Y es que cuando los griegos del norte, que fueron los que de alguna manera más oprimieron a Israel, estamos hablando del imperio greco-sirio, como castigo ellos prohibieron que se leyera la Torá. Entonces los sabios de Israel empezaron a buscar citas que de alguna manera reflejaban lo que estaba en estas porciones que tenían que leerse cada semana y empezaron a leer estas para no dejar de estudiar a pesar de la persecución. Esto llegó a conocerse como la Haftará y en tiempos de Jesús, cuando ya había una cierta libertad de leerse, ellos pues no dejaron de leerlo, sino siguieron leyéndolo. Luego de la lectura de la porción de los profetas, había un traductor oral, dependiendo de dónde fuera esto. Si la comunidad hablaba hebreo, pues no tenía que verse esto, pero si la comunidad no hablaba hebreo, porque la lectura era en hebreo y había que traducirlo, por ejemplo, al arameo, esto también se daba en Israel, o quizás a los griegos, cuando la sinagoga empieza a abrirse a los gentiles, pues había que hacer una explicación o una traducción. Entonces imagínese usted, se leía el texto en hebreo, se iba traduciendo o se leía todo de corrido y luego se traducía todo de corrido. En arameo esto llegó a conocerse como el Targum. Yo le invito a darse una vista por nuestros módulos de discipulado. Creo que en el estudio 5 explico esto con mayor detalle. Cuando terminaba la lectura, tanto del idioma original como el del idioma donde estuviera leyéndose, entonces empezaba la explicación del texto de un rabino. En Israel esto se daba en arameo y me imagino que en la diáspora pues se daba en el idioma que la mayoría pudiera hablarlo. Para continuar con una invitación del rabino a participar, ya sea de visitas a rabinos visitantes o personas respetadas, para concluir con una oración de despedida. Todo este elemento era bastante largo y por eso decimos que ellos no estaban 1 o 2 horas allí en la casa de estudio, sino que pasaban mucho tiempo. Esto se ve en el Evangelio, en el libro de Hechos, y yo quiero que lo leamos porque entonces va cobrando el sabor que debiera de tener nuestra lectura de la Escritura. Dice Hechos capítulo 13, versículo 4. Pasando de Perge, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el Shabbat, habiendo entrado en la casa de estudio, sinagoga, se sentaron. Versículo 15. Después de la lectura de la Torá o de la ley y de la Haftará, después de la lectura de la Torá y de la Haftará, o la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen.
Sabemos que Saulo era un hombre que está aquí, ¿verdad? Saulo y Bernabé, muy respetado. Era muy conocido dentro del fariseísmo por su conocimiento. Y es que Saulo era una eminencia de la jurisprudencia de la Torá. Y ahora que recibía una visita, pues al verlo ahí y su fama, le dan la oportunidad de hablar. En la sinagoga, cuando los gentiles empiezan a entrar, pero al movimiento ya judío mesiánico, no podemos hablar de cristianismo todavía porque en su mayoría estos movimientos, los movimientos de Pablo, eran en su mayoría judíos y conversos al judaísmo, que empiezan a irse de lo judío ortodoxo, voy a llamarle, y empiezan como a abrir nuevas sedes. Esto lo conocemos nosotros en el Nuevo Testamento como las iglesias, pero que entendamos que no eran iglesias cristianas como hoy tenemos la percepción, sino era en su mayoría un elemento judío que Dios había tocado y que había confesado a Jesús como el Mesías. O sea, eran mesiánicos, judíos mesiánicos y gentiles que le empiezan a seguir. Esto es así en el primer siglo. Cuando eso empieza a ser así, entonces Santiago, Jacob, el líder de la congregación de Jerusalén, viene y dice, ¿saben qué? Eso lo vamos a mantener, ellos van a seguir con las lecturas semana a semana, pero para considerarlos parte del movimiento, para considerarlos como parte de nosotros, tienen que empezar con 3 mandamientos. No van a matar, no a la inmoralidad sexual y no a la idolatría. Y entonces esto es algo que nosotros en el siglo XXI, aquí en Visión de Fe, hemos querido imitar. Porque en nuestro corazón está volvernos a la idea original de Dios que está registrada en Hechos. Y por eso cada sábado en la mañana tenemos un estudio de la porción y en la tarde tenemos un estudio del Evangelio. Bueno, entonces esta información es relevante y yo quiero que con esta información volvamos a leer el versículo 2. Y cuando llegó el Shabbat, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos quedaban atónitos cuando le oían y decían, ¿de dónde le vienen a estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? ¿Cuál fue la disertación de Jesús? Fue acerca de la ley y de los profetas. Cada vez que fue a la sinagoga, él disertó sobre la ley y los profetas. De eso tratan los 4 evangelios. En sus discusiones con los rabinos no están hablando si es sí o no, si hay que admitir o abolir, sino lo que están hablando es cómo es la mejor manera de llevar a cabo el cumplimiento de la ley del Señor y lo que los profetas representan. De hecho, en una oportunidad, él entra a una sinagoga, lee la Haftará, lee la porción de Lucas 61. Esto está en, perdón, no Lucas, de Isaías 61. Esto está en Lucas 4:17. Lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, recordará usted. Y cuando termina la lectura, se sienta para que ellos lo asimilen que Él está hablando de Él mismo. Entonces, repetimos que cuando Él enseña, lo que hace es compartir no una idea nueva, no algo nuevo, sino cómo es que se va a aplicar la mismísima palabra de Dios. La palabra de Dios, la que Dios dio de Génesis, y es lo que Él tiene hasta Malaquías en ese momento, porque no existe el Evangelio. El Evangelio, de hecho, lo está procurando Él cuando viene y reinterpreta la Torá, reinterpreta la ley, reinterpreta a los profetas, porque la interpretación que hasta entonces había era exclusivamente farisea, y algunas cosas estaban bien y algunas cosas, muchas de ellas estaban mal. Por ejemplo, cómo celebrar en esta ocasión o cómo participar del Shabbat, que es algo que también ya hemos visto. Versículo 3.
¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí entre nosotros, con nosotros? Y luego dice, se escandalizaban de él. Y este verso exige que yo enseñe algunas cosas, porque estamos tratando de llevar un estudio muy serio. En primer lugar, la palabra carpintero. Esta viene del griego tecton, que en un griego más tardío, es decir, en unos siglos después, eh, significó el tema de un artífice manual, que por medio de golpes le daba forma a algo. De ahí viene la palabra arquitecton, de ahí viene la palabra arquitecto. Entonces era alguien que por medio de golpes, pero le daba forma, es como un escultor. Pero en tiempo de ahí, y esta es la razón por qué se entendió a José, el padre de Jesús, como un carpintero. Ahora, este no es un dato determinante y no tiene que ver con nuestra salvación, así que no vamos a pelear al respecto, pero en tiempos de Jesús se usaba más para alguien que golpeaba la tierra. Un tecton en tiempo de Jesús era alguien que golpeaba la tierra después de haber lanzado una semilla, o sea, para un agricultor, para un sembrador de la tierra. Es muy probable que José no haya sido un carpintero, sino haya sido un agricultor, un hortelano. Esto pues sería muy congruente con dos aspectos. En primer lugar, con las parábolas de nuestro maestro. Él no nos da parábolas de martillos, de clavos, de eh, trabajos manuales, pero sí nos da muchas parábolas que tienen que ver con la tierra. El sembrador salió a sembrar, la semilla de mostaza, la higuera. Sus parábolas, la mayoría de ellas, tenían que ver con algo de la tierra, porque probablemente era el elemento que él conocía. Y la segunda razón es porque cuando él resucita, Miriam de Magdala, o María Magdalena, como se le conoce en castellano, le confundió con ¿qué? Le confundió con un hortelano. Entonces yo pienso que este es un dato interesante, aunque pues no es determinante en función de nuestra salvación, pero se me hacía importante que usted lo supiera. El segundo dato que quiero decir es que cuando se le menciona a Jesús, se le menciona como hijo de María. No se le menciona a Jesús como hijo de José, que era la costumbre cuando se hablaba de una persona. Él es tal persona X, hijo de, y mencionaban el nombre de su padre. Pero en Israel, cuando se mencionaba el nombre de la madre, esto significaba una cosa, que probablemente el padre ya había fallecido, es decir, que ya no figurara. Es muy probable que José muera antes del ministerio, antes de que Jesús empiece a ministrar. En tercer lugar, también quiero comentar acerca de los hermanos de Jesús, porque se le mencionan hermanos y hermanas. O sea, Miriam tuvo más hijos, José y Miriam tuvieron más hijos. No hay ningún problema en decirlo, y esto es importante porque se le han tratado de hacer creer a las personas que estos eran primos. No podemos entender, según lo que el texto dice aquí, esto, que sean primos si no fueron hermanos. Lo que estamos tratando de decir es que estos eran hijos probablemente de Miriam, de María, la que también primero había concebido a Jesús. La cuarta cosa que quiero mencionar aquí, y es cómo el hebreo va desapareciendo de los nombres, y es algo que si fuera solamente de los nombres no sería tan preocupante, pero muchas veces también desaparece de la idea teológica que se tiene, y por eso para mí es importante mencionar esto. De hecho, se mencionan 5 nombres: María, Santiago, José, Judas y Simón. Ya en el texto griego ya aparecen un poquito cambiados. Por ejemplo, María se dice Marias, Santiago aparece como
Jacobus, José aparece como Ioses, Judá aparece como Yehuda y Simón aparece como Simonos. Pero tenemos que conectar que estos no eran sus nombres originales, sino que sus nombres originales que vienen del hebreo eran los siguientes. María se llamaba Miriam, por eso yo prefiero usar mejor el nombre, para tener un recordatorio personal de que la escritura es tan profunda que debemos de ir siempre a la raíz. El nombre de Santiago, que en griego es Jacobus, en hebreo es Jacob, Jacob. El nombre de José, Yosef. El nombre de Judá, Yehuda. Y el nombre de Simón, Shimión o Shimón. Shimión o Shimón. Me tomo un ejemplo, el nombre de Jacob. ¿Cómo llegó Jacob a ser Santiago? El viaje es muy largo, pero vamos a decir que al griego pasó como Jacobus y mantenía en hebreo. Jacob empieza con una letra que suena como la Y, Jacobus, que el griego la escribe con la y Jacobus, ¿verdad? Eventualmente, para darle una entrada al santoral católico, a este personaje, Jacobus griego, Jacob hebreo, se le cambia el nombre por Saint, o sea, de santo, y Jacob, Saint Jacob. Y luego ese nombre se fue restringiendo, fue cambiando con el paso de los años a Santiago. Santiago, que no mucho tiene que ver con el nombre original de Jacob. Y los demás nombres, pues Yosef, que también empieza con una letra que suena como I, griega, y Yosef, y Yehuda también, se tradujeron. De hecho, la Biblia del Oso es un fiel testigo porque esta es escrita antes de la reforma al castellano del siglo XVIII. En el siglo XVIII la J se leía como I, y para leer el sonido de la J antes de esta reforma se usaba la X. Por eso México se escribe con X, porque se le nombró así antes de la reforma al castellano. Entonces, cuando esa reforma se da y se siguen escribiendo, en lugar de hacer la acotación, las Biblias, y poner el nombre con I, Yosef, Yehuda y Jacob, se dejó la J, que hasta antes del siglo XVIII se leía como I, y por eso nosotros tenemos los nombres como José o Josué, que es el nombre de Jesús, ¿verdad? Como Judá, que es lo que leen ahí. Pero yo lo comparto con usted porque ha habido una situación intencional, perdón. Ha sido intencional el alejarnos del hebreo, y por eso es que necesitamos estudiar nuevamente. Y llegamos ahora sí al meollo del asunto del versículo 4, 6:4. Pero Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus familiares y en su casa. Este verso se ha hecho muy famoso para enseñarnos que donde uno ha crecido o de donde uno es muy difícil tener influencia. Por ejemplo, me es más fácil influir a veces en un discípulo que en en mi caso solo tengo hermanas, que en una hermana, porque nos conocemos. Y lo mismo le pasaría a ellas. No estoy entrando a decir que es malo, es que como nos conocemos no existe el mismo nivel de respeto, podría decir, que un discípulo pueda tener, y esto es lo que está señalando Jesús. También le afectó a él. Pero luego vienen los versos que nombran a este estudio. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso, sino que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y esto me tocó. ¿Cómo es posible que se diga que el mismísimo Dios, el Todopoderoso, no pudo hacer algo? ¿Será que esto contradice lo que hemos venido diciendo acerca que es la fidelidad de Dios
y no realmente mi participación humana, mi concentración humana, o el hecho de que Dios es todopoderoso, pero necesita que yo haga algo. Me quiero ir con cuidado porque algunos, viéndolo desde otro ángulo, incluso podrían aprovechar esta porción para decir que o Jesús no era Dios o que no era todopoderoso, algo que rechazamos porque la Escritura así lo enseña. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo es eso de que Él no pudo hacer allí ningún hecho poderoso y más que unos pocos enfermos sanó? Vamos a responder con el contexto y con el siguiente verso. Veamos, versículo 6. Estaba asombrado a causa de la mayoría de textos dice incredulidad, pero si aprendemos, si hacemos la corrección de lo que es no creer, que es falta de fidelidad, entonces debemos de leer el texto. Estaba asombrado, Jesús estaba asombrado a causa de la infidelidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque ¿qué hemos dicho que es fidelidad? Fidelidad es someternos al entrenamiento que Dios está haciendo. Si Dios dice que nos va a sanar, nos va a sanar. Si Dios ha dicho que nos va a dar vida eterna, nos va a dar vida eterna. Si Dios ha dicho que hay que guardar los mandamientos, nos sometemos a eso. El Evangelio no es algo que se deja a la inspiración de cada cual. No es que yo ahora pueda dictaminar cómo debo de vivir mi vida, que lamentablemente estamos entrando en un tiempo muy peligroso en donde muchas personas quieren verlo así. Sí, yo creo en Cristo, pero yo pienso que tal cosa. Dios no ha dejado esto a nuestra propia interpretación o a nuestro propio entendimiento o razonamiento, sino que todo está escrito, el entrenamiento está escrito y entonces Dios lo ha compartido con nosotros y a nosotros nos toca evidenciar la fidelidad siendo obedientes. Por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos genera a nosotros como que, ¿qué fue lo que, las crónicas de ellos, lo que actuaron? Pero su nombre en griego es las prácticas de los enviados de Jesús. ¿Y qué están practicando? Están practicando lo que Él les había entrenado. Y es que Dios está haciendo un entrenamiento y enfatizo que el entrenamiento se desprende de su palabra y de su voz hacia nuestra mente, nuestro corazón, pero que está supeditado a la palabra de Dios. Que la revelación que Dios pueda tener hoy, haciéndote un impulso, llevándote, haciéndote creer, haciéndote confiar, está supeditado a la palabra de Dios. Lo que quiero decir es que esto no necesariamente es algo que se me ocurre a mí, no es mérito humano, sino que es un entrenamiento del Señor. Y lo que asombró a Jesús es que ellos iban a la sinagoga, a la casa de estudio, estaban 6, 7 horas ahí, participaban del idioma original, entendían el idioma original, estaban estudiando el idioma original y no querían mostrar fidelidad a lo que estaban escuchando en el mismo texto que acababan de terminar de leer. No querían responder a la instrucción que Dios le estaba diciendo. Entonces no es que Él no haya podido hacer milagros en medio de ellos, él pudo haberlos hecho. Lo que pasa es que Él puso la instrucción, tanto de la Escritura como de sus propias palabras, y ellos no la quisieron seguir. Por eso hablamos de infidelidad. ¿Y qué hizo Él? Dejarlos a su necedad. Dejarlos a su necedad. A veces Dios, cuando realmente quiere hacer algo en nosotros, hará que sucedan las cosas. Pero también, muchas veces, y esto es su derecho, yo no sé de qué depende eso. Eso depende de Él. Eso es la sabiduría, el poder de Él. Eso es su omnisciencia. Pero muchas veces también no lo hará.
Es decir, si yo quiero obstinarme en mi necedad de hacer las cosas como yo pienso, de no exhibir fidelidad, de no ser fiel, de no ser obediente a la Escritura, que dicho sea de paso, esa necedad se conoce como pecado, y cuando practicamos el pecado y luego no vemos una eh, consecuencia inmediata, entonces pensamos, bueno, todo está bien, Dios no se enoja conmigo, Dios no se enojó, no hay remuneración, podemos ir haciendo esto, o está bien lo que estoy haciendo. Muchas veces Dios se callará, Dios se callará, Dios nos dejará. Este es uno de esos casos en los cuales Dios no hizo algo malo, porque cuando Él les dijo, cuando Él lo puso en su corazón, ellos decidieron no ser obedientes y Dios los dejó. Que esto, que esto no nos suceda a nosotros. Él no quiso ir más allá, sino que los dejó a la infidelidad de sus corazones. A veces cuando esto pasa, repito, pensamos que estamos bien. Pensamos que estamos en la voluntad de Dios, pero no podemos ir en contra de la voluntad de Dios, que es lo que está escrito. Por eso es que la Biblia enseña en Proverbios, y no tengo la cita ahorita, porque esta idea se lo vino a la mente, pero que dice, al que cierra su oído para no escuchar la Torah, aún o su oración, también es abominación. También es abominación. Así que no es ninguna garantía el hecho de que desobedecemos alguna parte de la palabra del Señor siendo infieles, cuando lo desobedecemos y luego no pasa nada, o incluso salen las cosas bien. Por el contrario, se nos está creando un punto ciego que nos vamos a engañar a nosotros mismos pensando que tenemos razón en lo que estamos pensando, que Dios nunca permita que nosotros hagamos eso. Porque un día no solo nos va a estallar en la cara, pero también demostraría que no somos hijos, porque Dios al hijo lo llama, lo corrige. Ahora, también quiero cerrar esta parte diciendo que su asombro lo provocó a hacer algo. ¿Y qué fue lo que hizo? Leamos nuevamente el verso 6. Estaba asombrado a causa de la infidelidad de ellos. Hasta aquí he comentado. Y luego dice, y recorría las aldeas de ellos alrededor enseñando. ¿Qué quiere decir eso? Que en su misericordia, en lugar de forzarlos, en lugar de dejarlos, Él volvió a reinventarse para enseñar. Él volvió a la carga a por ellos y decir, miren, háganme caso. Y Dios es así, porque nos ama. Él es maravilloso. Él es misericordioso. Y tenemos que tomar su palabra, que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tienes que tomar hoy su palabra para trabajar en ella, para cumplirla y para salir adelante. Que Dios te ayude con esto. Vamos a hacer una oración. Pero antes de orar, solo quiero darles una noticia. Este será el último estudio de Marcos de este año. Retomaremos los estudios el 8 de enero porque este servidor de ustedes quiere tomarse una pausa para descansar. La preparación de estos estudios es bastante complicado. Sin embargo, el de la porción semanal, como el tiempo no se detiene, ese sí lo vamos a seguir enseñando. Y yo espero que usted pueda ver, preguntar, volver a ver estos estudios si tiene alguna duda, y por supuesto que sepa que estamos a la orden para atenderlos, pero comunicarles oficialmente que volvemos hasta el segundo sábado de enero. Y bueno, si en algo podemos colaborarles también está bien, estamos a la orden. Y también invitarlo para que se dé una vista en nuestras redes sociales, que siga nuestra página de Facebook, porque seguiremos con la instrucción a pesar de este receso, y nuestro canal de YouTube, en donde tenemos una videoteca que usted puede consultar con prédicas, estudios de las citas, módulos de discipulado cristiano que explican muy bien cómo entender estos estudios, y también el Evangelio según, la carta según Gálatas.
Lo esperamos entonces y cierro con una oración. Mi buen Dios, te damos tantas gracias, infinitas gracias por tu fidelidad, tu inmensa fidelidad para con nosotros. Ayúdanos a nosotros a responder y ser fiel y a no ponerte en esa posición de decir no voy a hacer nada maravilloso a causa de nuestra infidelidad. Ayúdanos a ser fieles. Abre nuestro entendimiento a ser fiel a tu escritura, a ser fiel a tu palabra y a ser fiel a los impulsos tuyos y exclusivamente tuyos, que por el Espíritu Santo, por el poder de la salvación, por el poder de la santidad que has puesto en nosotros, nos guían y nos llevan a la verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos, que tú nos ayudes, porque solo de esta forma veremos la gloria tuya en nuestras vidas y veremos los resultados para esta vida y por supuesto para el mundo venidero cuando tú regreses por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, despedirme diciendo que no estamos en contra del optimismo, no estamos en contra del positivismo, al contrario, lo somos, pero también reconocemos que dependemos enteramente de Dios y de su fidelidad. Un abrazo, nos vemos el próximo año. Hasta pronto.